Petróleo sin reservas, con el ingeniero Rafael Gallegos. Venezuela, una historia impregnada de petróleo. Segunda parte. Tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, afloraron las reprimidas ansias de libertad. Caracas salió a protestar masivamente en febrero de 1936 y en diciembre estalló la huelga petrolera. Los partidos políticos trataban de emerger y el gobierno de López Contreras respondía con represión, no reconocimiento y exilio. Fue una difícil y tortuosa transición hacia la democracia. Por otra parte, el gobierno elaboró el Plan de Febrero, que abordaba el ataque a los graves problemas del país. Un equipo guiado por el doctor Arnoldo Gabaldón acabó con las enfermedades endémicas. Durante los periodos de López Contreras y de Medina Angarita, Venezuela creció a más de 8% anual. Los ingresos eran superiores a los precedentes, a pesar que a Venezuela le correspondía muy poco del negocio petrolero, menos de 3 veces por barril que por ejemplo México. En 1938 el ministro Néstor Luis Pérez propuso al Congreso una ley de hidrocarburos con muchos avances, que fue aprobada pero nunca ejecutada. Ningún misterio, las presiones de las empresas petroleras. Medina Angarita encabezó la ley petrolera de 1943 que elevó la participación de Venezuela en el negocio. La producción se incrementó vertiginosamente desde 500.000 barriles diarios a comienzos de los años 40 hasta 3.700.000 barriles diarios en 1970. Los ingresos petroleros redundaron en una Venezuela con el crecimiento más alto del mundo durante unos 50 años. Durante el llamado trienio ADECO, 1945-1948, el crecimiento del Producto Interno Bruto llegó hasta casi 14% anual. En 1948, el Congreso aprobó el 50-50. 11 días después, tumbaron al maestro Rómulo Gallegos. Luego, el régimen militar, con crecimiento promedio de 8% anual, se caracterizó por muchas obras de infraestructura en medio de una gigantesca represión. Desde 1936 y por 40 años, los cuantiosos ingresos petroleros transformaron a Venezuela. La educación, autopistas, viviendas, la electrificación de todo el país, hospitales, escuelas, parque empresarial, el crecimiento de ciudades. El país dejó de ser rural y dio paso a una sociedad urbana. Se minimizó el analfabetismo. Los índices de alimentación se reflejaron en venezolanos más altos, fuertes y saludables. La inmigración europea enriqueció el proceso en muchos aspectos. En 1958 se restableció la democracia, que fue modelo para el continente y que muchos analistas la consideran como otro producto de la bonanza petrolera. La masiva educación se convirtió en la vía de ascenso social. El pujante país de los años 70 no tenía nada que ver con el reprimido, endémico y semianalfabeta de los años 30. Venezuela se había redimensionado. Pero paralelamente, los ingresos petroleros se reflejaban en el crecimiento ilimitado de las importaciones, se expandía la burocracia, la moneda se mantenía muy dura, la economía, como en la época del cacao y del café, seguía dependiendo de un solo sector económico. La política de sustitución de importaciones, que al comienzo fue muy beneficiosa, se ralentizó en su segunda etapa. Las empresas crecieron y sobrevivieron a la vera del Estado, con poca capacidad de competir. Además, se hizo significativo el crecimiento de la marginalidad. 1977, punto de inflexión. El primer presupuesto de Carlos Andrés Pérez en 1974
cuadruplicó al último de Caldera, producto de la vertiginosa alza de los precios petroleros por la guerra de Yom Kippur. Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera e hizo grandes obras de infraestructura, hospitales, universidades, becas de Ayacucho, aluminio, Sidor y muchos etcétera. Pero paralelamente la burocracia se duplicó y se generó el petroestado. Sin embargo, el crecimiento del gasto público no se pudo sostener. Los ingresos petroleros no alcanzaban. El gobierno recurrió al endeudamiento. Se cerraba un ciclo. Luis Herrera dijo recibir un gobierno hipotecado y se siguió endeudando. En 1983 se devaluó la moneda. Ya en 1977, por primera vez en el siglo XX, comenzó a descender el Producto Interno Bruto per cápita. Para 1998, la inflación de 2 dígitos se había instalado en el país años antes y la pobreza había crecido hasta 60%. La enfermedad holandesa había afectado al cuerpo venezolano y el efecto Venezuela de Pérez Alfonso se había cumplido. Como el indigente de su ejemplo, Venezuela se descompensó. El modelo estaba agotado. Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno trató de desfacer entuertos, pero o no lo entendieron o el país no estaba preparado. Era la hora de rectificar, como dijo Luis Herrera, de recurrir a la perfectibilidad de la democracia. Pero, cisne negro, la mayoría de los venezolanos se fueron, cual ratones de Jamelín, tras Hugo Chávez, que no estaba en las cuentas de nadie. Buena parte del pueblo lo adoró, síndrome de Estocolmo, mientras su populismo y la estrategia de destrucción Made in La Habana desvalijaban a Venezuela. El gobierno de Chávez, impregnado de petróleo, fue la gran mezcla de los 3 fenómenos enunciados, el holandés, el de Estocolmo y el de Pérez Alfonso. Hoy no analizaremos ese gobierno ni el de su sucesor Maduro. ¿Para qué contarle cuentos a usted que padece esta historia? Es preferible que nos concentremos en profundizar. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo llegamos a este estado de destrucción? ¿Qué debemos hacer cuando rescatemos a Venezuela? Es urgente que reflexionemos para no repetir errores. Hacer vigente la frase de don Andrés Bello. Es la hora de la conciencia y del pensar profundo. Esto fue Petróleo sin Reservas, con el ingeniero Rafael Gallegos.